Hola, hola, ¿cómo están? Desde Medellín, desde el colombiano, desde su mesa central, queremos traerles las noticias más importantes de esta semana. Ya estamos acabando el año y realmente yo no me acuerdo años en que hayamos tenido tantas noticias como este. Entonces arranquemos. Daniel, usted se motiló. Luma, presenta al compañero nuevo. Se motiló. Pero es que ya yo estaba esperando que me cayeran ustedes dos Pero nosotros o la gente del YouTube. La gente del YouTube. Es que hay que contar que Daniel está... No, hay que contar que Daniel está cumpliendo años. Entonces, su hijo le tenía peluquero, le compró camiseta, le compró blue jean y lo puso a... Lo puso a estrenar, le dio el estreno. A estrenar, sí. Ok, bien podado. Sobre todo el asunto es la peluqueada, ¿no? Casi que no. Es que en realidad estaba por el centro. Cerrando ciclos. Sí, estaba pasando por el centro y uno de centro día me motiló. Ah, yo pensé que la historia que sacamos del que motilaba 1.000 pesos ahí en el... No, pero eso es... Bueno, no, felicitaciones a Daniel. Y al peluquero también. No, pero está bien, no lo molestemos Muchísimas más gracias. porque hoy es su cumpleaños. Bueno, entonces, primero, pues antes de empezar nuestros temas, aunque este es un mini tema, es lo que ocurrió con la bandera que trató de sacar Gustavo Petro en el homenaje que le fue a hacer a Pepe Mujica. Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, recordemos, pues que prácticamente se ha despedido de la humanidad porque él ha hecho unos discursos diciendo que él ya se va. Que él ya acabó, enfermo, que ya enfermo. sí está bastante enfermo y bastante agotado. Longevo, sí. Y entonces lo que vimos ayer, que podemos ver el video, es Gustavo Petro como en una discusión con Laura Sarabia, que no se da en el mejor momento porque se ha dicho que ellos no están bien. Entonces, todo el mundo ha especulado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues ahí fue que llevaban la bandera de lo que parecía el M19. Hay que recordarse que la bandera es, las franjas de la bandera son horizontales, pero esta parecía era la bandera de Francia. No, pero no, sí era la bandera del M19, yo ¿Sí? le tengo el cuento. Sí era la bandera del M19. Ajá. Y Gustavo Petro era el que la quería sacar. Y Pepe Mujica estaba agotado, cansado, porque ellos iban a hacer el acto, no era afuera sino adentro, ajá, sentado cómodamente en su sala, cuando de pronto le arman afuera esto, porque además había una cantidad de periodistas, y de pronto le van a sacar una bandera, él dice, no, ya. Sí, y el protocolo y el protocolo del mismo de Mujica dice, no, ninguna bandera, esto es lo que tengan que hacer y ya ahí nos vamos y entramos. Entonces en esas Petro se molesta un poco, no se sabe si era porque no estaba lista, abierta la bandera, y no la pudo pues finalmente abrir porque medio la extendió, pero la tuvo que recoger sin que la expusiera, porque lo que yo creo que él esperaba era la foto con Mujica, la foto con él y la bandera del M19. Lo cual además, pues, esa es la historia, pero muy respetuoso el presidente de la República con todos los colombianos. Y es que hubo ahí como varios gestos, ¿no? Uno, el bastón de Mujica dándole con el bastón como a la desesperado. Tierra. Como desesperado. Petro cruzaba manos como si fuera ya una no podía mamá. Estar más parado. Sí, y Petro como una mamá regañona, o sea, todo el mundo estaba ahí sin saber qué hacer. Pero qué Petro o Laura Sarabia, que es la que termina como enrollando la bandera. Ella la enrolla porque Petro se la pasa, pero Petro se le pone como manicruzado ¿qué pasó aquí? Ella le dice lo que decía Luzma. Sí, un cómodo, pues, un momento incómodo. Porque él sigue con esa obsesión del M19, él sigue con esa obsesión de rebelde. Esta semana dio un discurso medio impresionante en San Andrés, porque le tiró a todo el mundo, dijo que la educación nuestra, que nosotros éramos horribles, los colombianos éramos horribles, que los empresarios eran esclavistas y paramilitares y nazistas, que todo el mundo era malo, que los únicos buenos... Al rey de Inglaterra también le tiró. Al rey de Inglaterra, sí, todo el mundo, pero además, más allá de que les tira a los de afuera, nos tiró a todos los colombianos. Sobre todo diciendo que éramos unos estúpidos, que el país era un estúpido y que la educación era de ignorantes y que los hijos de él sí eran inteligentes, pero que porque se habían formado en Francia como él y que ellos eran buenos, inteligentes, que los demás éramos una cultura mayamesca, que la cultura paisa era horrible, que la música... Realmente yo creo que, como dicen por ahí, de pronto fue que se excedió en sus tazas de café del día, porque bueno... Estaba muy disparado. Pero tiene que ver con que ahí reivindicó mucho el tema de la rebeldía. Dijo, me odian porque soy un rebelde. Entonces él
quiere seguir, como yo creo que él siente que ya la gente no lo apoya, quiere seguir vendiéndose con la idea de que es el rebelde y por eso necesita destacar todo lo del M-19 y seguir construyendo esa narrativa, pues para poder un poco vivir con el peso en los hombros de tal vez no haber hecho mucho en el país y tener que simplemente decir que como era un rebelde no lo dejaron. Pero bueno, ese no es nuestro primer tema. Nuestro primer tema es el tema del gran escándalo de la semana, la Unidad Nacional de Riesgos. Bueno, y nuestro primer tema, para el cual está acompañándonos también desde Bogotá Santiago Ángel, nuestro editor político, tiene que ver con el escándalo de la bueno, es que yo no sé pronunciar esa cosa. UNGRD. Yo digo que unidad de riesgos y yo digo que deberíamos ponerle nombre a ese escándalo, pues que un escándalo no es serio si no tiene nombre. Sí. Porque eso la gente no lo puede ni pronunciar. Un GRED. ¿Qué escándalo es ese? No existe. Pero bueno, explotó en 1000 pedazos ese escándalo esta semana. Se le explotó en la cara al presidente Gustavo Petro y a su gobierno. Tuvo que salir el ministro Bonilla, renunció, el presidente dijo en un trino de 10 páginas, es decir, el presidente transformó el sentido de hacer trinos en X a escribir realmente ensayos completos. Había un chiste en Twitter con eso, que el ministro leyó los primeros 160 párrafos y no lo habían sacado todavía. Es que no, que ya viene la serie de Netflix con base en ese trino. Ya compraron los derechos. Sí. Pero entonces el presidente explica que él considera que el ministro es un hombre honesto, pero que le pide que más bien se haga a un lado para que no acaben con él ahí en el gobierno. Es decir, córrase porque si mientras sea ministro más duro le dan, mejor desde el anonimato no lo atacan. Pero Santiago, cuéntenos qué fue todo lo que pasó esta semana, que pasaron muchas cosas en ese escándalo. Pues Luz María, realmente lo que termina dirimiendo la salida del ministro Bonilla es una revelación que hizo también la Unidad Investigativa de Noticias Caracol con un apartado de los audios de María Alejandra Benavides, que era su asesora en el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2023. ¿Y por qué? Porque no sabíamos pero lo sospechábamos, que María Alejandra Benavides estaba buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía. Ella se había mantenido en silencio, había ido a algunos interrogatorios en la Fiscalía y a la salida siempre decía que se había mantenido en silencio y que era inocente, pero después vienen estos audios que hacen parte de la búsqueda del principio de oportunidad. Y en los audios Benavides dice dos cosas muy importantes: que el ministro sabía que los congresistas de la Comisión de Crédito Público habían entregado los nombres de unos contratistas para unos contratos corruptos de la UNGRD. Y que de esas gestiones estaba enterado completamente el ministro, es decir, que no se hacía prácticamente nada, ninguna de sus gestiones, sin que el ministro lo supiera. Santiago, es que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la cronología de esos días, que vale la pena recordarla. Es exactamente, curiosamente, hoy es 6 de diciembre, exactamente hace un año se reunió la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que le tenía que aprobar al gobierno $1.000 millones de crédito para poder seguir refinanciando deuda, hacer una serie de cosas. Y eran 7 créditos diferentes y esa comisión solo le aprobó uno. Entonces ese día, hoy hace un año, cuenta ella y muestra algunos chats y algunos proyectos. Ella dice, hubo una reunión, nos convocaron a una reunión en el Ministerio de Hacienda, una especie de reunión de crisis, donde estaba el ministro Bonilla, el ministro Velasco y un asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia que se llama Jaime Ramírez, que es muy amigo, es el padrino de matrimonio de Laura Sarabia. Estaban reunidos esos 3 y de pronto dicen, algo tenemos que hacer, dice el ministro Bonilla, me tienen que ayudar, y resolvieron que vía la unidad de riesgos era que iban a dar los contratos en esa reunión, hoy hace un año, que le iban a dar a los congresistas vía la unidad de riesgos esos contratos. Tan es así que ella luego muestra
que se chateó, ella tenía un chat con Jaime Ramírez, el asesor de presidencia, donde le dice, te llevo el listado de los congresistas, era más o menos llevar el listado de los congresistas de los proyectos, y ella le dice, ¿con nombres o sin nombres? Y él le dice, ponga los nombres ocultos. Y le lleva eso, él se lo lleva a Olmedo López y a Sneider Pinilla de la unidad de riesgos, él le lleva el listado, es decir, la asesora del Ministerio de Hacienda se lo lleva a Presidencia se lo lleva a la unidad de riesgos, y la unidad de riesgos, eso fue el 6, y el 11, que era lunes, a las 8 de la mañana, habían convocado a reunión de la comisión y les aprobaron 5 de los 7 créditos. Y ya habían aprobado uno, solo quedó por aprobar otro. Es decir, esa cronología muestra cómo si lo que ella dice, si llegaron a unos acuerdos para darles estos contratos, porque usted ha explicado, Santiago, cómo es que funcionan estos contratos, por qué los congresistas salen ganando con ellos. Sí, pues Luz María, eso lo hemos conocido en Colombia porque pues los congresistas dicen que ellos tienen el derecho a preocuparse por las obras de desarrollo y de infraestructura de sus regiones, y un poco por eso también hacen lobby con los diferentes ministerios para que a sus regiones vayan recursos que terminen en obras, y al final pues eso también termina en votos para la siguiente elección. Pero el hecho de corrupción está en que esos congresistas no solamente le piden los proyectos a los ministerios, al gobierno, al ejecutivo, sino que también sugieren cuáles son los contratistas. Muchas veces, como lo vimos en el caso del Ñoño Elías o de Musa Besaile, esos contratistas terminan siendo familiares, amigos, que tienen una tajada, que le entregan una tajada a los contratistas, y muchas veces esas obras terminan convirtiéndose en elefante blancos. No, y claro, porque son contratos, diga usted, de 100 millones, que no son de 100 millones, son de 10.000 millones. En realidad estos 3 contratos que tienen las pruebas eran 92.000 millones de pesos para 3 congresistas, alguien de Arauca, alguien de Bolívar y alguien de Córdoba. Entonces eran 92.000 millones. Según los cálculos, lo que han contado en sus momentos, en realidad eso cada uno le va sacando una tajadita, y lo que se termina ejecutando, en el mejor de los casos, puede ser el 50% de esos 92.000 millones. En el camino entre uno y otro, y otro, y otro, no solo el congresista saca tajada. No es solo el congresista, sino que entonces fíjese que Olmedo López también aprovechaba, es decir, desde la misma institución que da el contrato, ya piden tajada. Había aduana en todos lados. En todos lados. Este es el país del CBJ. Sí, pero y eso termina, cada vez son más, como dice Petro, que la codicia del capital. No, la codicia de los políticos y la codicia de los funcionarios públicos corruptos. Eso no conoce de izquierda ni de derecha ni de nada. Exactamente. Ellos, la codicia hace que cada vez la plata pública termine ejecutándose menos bien. Pero bueno, esto decía... Luz María. Sí. Es que le quiero dar un ejemplo que nosotros investigamos de esos contratos. Porque el proyecto, ahora que hablamos con Mauricio Pava, y él dice que los contratos no se ejecutaron. Mauricio Pava, que es el abogado de todos ellos, que es el que trata de salvarlos de la cárcel. Es el abogado más poderoso del gobierno, porque tiene el caso del presidente en la comisión de acusaciones, el caso de Bonilla, pero también obviamente defiende a clientes en el sector privado. Pero el argumento del ministro va a ser que es que los contratos nunca se firmaron, y recordemos que en los delitos de tráfico de influencias o de cohecho no necesariamente tienen que desembolsarse los recursos. Pero fíjese, en el contrato más grande, en el proyecto más grande, que es el de Cotorra, por 50.000 millones de pesos, el nombre que entregó Jaime Ramírez y María Alejandra Benavides es una persona que termina cruzada, relacionada con Wadid Mansur en Córdoba. Y nosotros le preguntamos a Wadid Mansur, y él reconoció que conocía a esas personas que iban a ser los contratistas. Wadid Mansur está investigado por este caso y era parte de esa comisión, de las comisiones terceras de Hacienda y de la Comisión de Crédito Público. No solamente de esas, también es de la Comisión de Acusaciones, ¿no? Wadid Mansur es parte de la comisión de acusaciones, le dan el contrato más jugoso, que es el de Cotorra, 50.000 millones, y ahí de tajada en tajada
averigüe cada cual. Pero bueno, lo complicado para todos estos ministros y a pesar, Gustavo Petro primero, este escándalo lleva más de un año, acuérdese que empezó con los carrotanques, que se compraron 80 carrotanques que todavía no funcionan. Octubre de 2023 más o Luego menos. con las ollas comunitarias, le dieron a la gente durante, antecitos de la campaña de alcaldes y gobernadores, sacaron de la unidad de riesgos 20.000 millones, eso repartieron plata por todos lados. Y luego viene esta parte del escándalo que fue lo de comprar el voto de los congresistas. Y en este caso habría que ver si es lo mismo, estos días recordábamos en el editorial del periódico, si es lo mismo de la yidis política, porque por la yidis política terminaron presos con 6 años de cárcel Sabas. los ministros de Interior de la época de Álvaro Uribe, que eran Sabas Pretel, y de Salud, que eran Diego Palacio, más el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que era Alberto Velázquez. Todos ellos tuvieron que pagar cárcel de 6 años por cohecho, que es lo mismo que le están metiendo tanto a Bonilla como a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y también Jaime Ramírez, que todavía está por ahí como tranquilito y pareciera que fue uno de los grandes artífices de todo esto, también está, porque lo que ha pasado, uno se pregunta, entonces todos estos van a pagar cárcel o no, porque lo que hemos visto es que el presidente Gustavo Petro sacó del gobierno a todo el mundo, a todos los implicados ya no están, Carlos Ramón González, que era el del DAPRE, ya no está, Velasco, que era el ministro del Interior, ya no está, Bonilla, que no sé qué, ya no está, Olmedo, Sneider Pinilla, que eran de la OND, ya no están. Los congresistas, Sandra Ortiz y César Manrique de la Función Pública, todos ellos han salido. Este escándalo seguramente, así como el de la yidis política, se demoró desde 2015, desde 2008 hasta 2015 en ser condenados, se demoró 7 años, es probable que este también se demore. Hay una cosa, Luzma, y es que el ministro Bonilla dice esta semana, todo lo que hice, el presidente lo sabía. Obviamente él lo dice tratando de dar a entender que no hizo nada ilegal, pero esa frase tiene dos miradas. Y exacto, ¿no? Y el presidente en su antológico trino lo que hace es decir que eso así es como funciona, porque lo mismo pasaba en la época de la yidis política. Decían, no, es que es la representación política. Los políticos piden representación política, los políticos son los representantes de las comunidades, pues a ellos es a los que se les entregan las cosas para que la distribuyan, pero se ha demostrado que no, que es que así no es como funciona, no es dándole a cada político como se construyen grandes proyectos y se construye el país. Pero no solo eso, diciendo lo del presidente, que es que ellos, y el ministro Bonilla dice, yo soy honesto, y el presidente dice, el ministro Bonilla es honesto. ¿No diríamos lo mismo de un Sabas Pretel, de un Diego Palacio, de un Alberto Velázquez? Pues sí, decimos lo mismo, es que el problema de la función pública no es solo que uno sea honesto, sino que tiene que demostrarlo. Es decir, por momentos, el gobierno las obsesiones ideológicas, las obsesiones de que hay que sacar este proyecto a como dé lugar, los lleva a pasar las barreras de la ley y de la norma. Entonces, pues no, seguramente yo creo que el señor Bonilla, que Ricardo Bonilla es un hombre honesto, tiene 75 años y ha hecho una carrera como académico, tranquila, pero lo que pasa es que cuando uno dice que uno va a ser funcionario público es porque se va a asesorar bien de abogados, porque va a conocer la ley, porque si no está haciendo un acto de corrupción. Si uno asume una función de la cual uno no es capaz de responder, pues entonces también tiene que pagar las consecuencias. También eso es corrupción, de una u otra manera, si yo no estoy a la altura del cargo. Y el funcionario público es el que tiene la carga de la prueba, él tiene que, si lo acusan, tiene que tener la prueba de que es inocente. Y Santiago, porque es que realmente lo de los escándalos de esta semana también, que está un poco relacionado con el tema, porque en un momento se dijo que Ricardo Bonilla, luego de que lo habían sacado del gobierno, había puesto una denuncia de unos anónimos que implicaban a Nicolás Alcocer Petro, otro de los hijos de Gustavo Petro, no Nicolás Petro, sino Nicolás Alcocer Petro, él tiene 2 hijos Nicoláses. El rubio. Él tiene 2 hijos Nicoláses, y a Ricardo Roa, que es el presidente
de Ecopetrol, que no le cabe a Ricardo Roa. No he visto funcionario público en la historia del país, no le cabe un escándalo más. Es decir, ese señor está de escándalos hasta aquí. Y no se cae, no se cae. Y no se cae. Sale en portada sonriente con su novio. ¿Qué tal esa en medio portada? Hombre, eso es como telenovela. ridículo, Sí, como no, ridículo, no. como ridículo. Es decir, en medio de estos escándalos, él saliendo con su novio a contar que lo tumbó un maestro de obra que porque él había hecho 300.000, que iba a hacer una remodelación de 300 millones y le costó 2.600.000. Y que lo pagaban efectivo en unas cajas. Casi no se desfasó. Pero si así es como manejaban las cuentas de la campaña de Petro, y si así es como maneja las Ecopetrol. cuentas de Ecopetrol, pues con razón, tumban con razón esa campaña tiene tantos líos y con razón estamos como estamos en Ecopetrol. Oíste, y nada más feo que uno teniendo trabajando a la pareja y haciéndole favores, aunque él diga que no, siendo Sí. funcionario público. No, además. es que ese es otro capítulo de la historia, pero el de esta semana, Santi, fue que la denuncia, ¿en qué consistía? La denuncia que supuestamente hizo el entonces ministro Ricardo Bonilla contra Nicolás Petro y contra Ricardo Roa. ¿Cuál era? Sí, pues es que esa denuncia, Luz María, en un timing perfecto con la salida de Ricardo Bonilla, se conoce en los medios un día después de que se anuncia que Bonilla oficialmente sale de Hacienda. ¿Y en qué consiste? Fueron varios anónimos, por lo menos 3 anónimos, que empezaron a llegar al Ministerio de Hacienda desde agosto de este año. Y en esos anónimos escribe un supuesto grupo de izquierda de Córdoba y denuncia unos manejos irregulares de la hidroeléctrica de Urrá. Lo que dice el ministro es que, y su defensa, es que él no denuncia a nadie, sino que esos anónimos le llegan y para evitar que lo investiguen después por omisión, como funcionario público, Claro, pues tiene que enviarlos a la fiscalía. le corresponde trasladarlos a la fiscalía. Eso es verdad, eso es verdad. Y la denuncia lo que dice es que hubo un contrato que se firmó en la hidroeléctrica de Urrá para la construcción de un parque solar. Ese contrato se firmó en 2021 y ahí están, ustedes pueden ver las imágenes solamente googleando, es un gran parque con unos paneles solares en la mitad de la hidroeléctrica. Se firmó antes en el gobierno Duque, pero los contratistas tienen unas relaciones muy cercanas a la familia presidencial, concretamente a Nicolás Alcocer y a Verónica Alcocer. Y la denuncia señala que Nicolás Alcocer estaría haciendo una especie de lobby para beneficiar al contratista con una reclamación, porque hoy tienen un pleito de algo así como 40.000 millones de pesos por un incumplimiento en el contrato. Creo que 60.000 millones exactamente. Entonces, pues básicamente el tema es ya más complejo, tiene más hilos por ahí. Es que la hidroeléctrica de Urrá es un solo capítulo. Sí, lo que está pasando allá un desde solo hace un capítulo, año. pero que entonces otra vez alguien de la familia, Gustavo Petro y Verónica Alcocer, están implicados en una posible tráfico de influencias para favorecer a ciertos empresarios amigos de ellos, sobre todo de Verónica Alcocer. Entonces, bueno, ese tema, pero sinceramente yo creo que fue una coincidencia. Lo extraño, como usted reseñaba, Santiago, es que se diera a conocer la denuncia en este momento, cuando el ministro había hecho el traslado de la denuncia, entiendo que en octubre, no ahora en diciembre, pero justo sale a la luz luego de la renuncia del ministro, pues sí se arma un nuevo escándalo. Luzma, y para hablar de las ese implicaciones de todo esto, hay un capítulo de House of Cards en las que el presidente Underwood dice, saquen toda la plata. Este programa lo debíamos titular House House of of Cards. Cards. Pero acá de las implicaciones, porque entonces él dice en un capítulo, están en un desorden, en una corrupción, no tienen plata, entonces dice, saquen toda la plata del fondo para atender emergencias. Ajá. Y justo a la Claro. semana llega un huracán y no hay plata para atenderlos. ¿Qué fue? Uy, no Y eso cae del cuento porque Carlos Carrillo, el actual director de la UNGRED, dice que para 2025 no hay plata para atender ninguna emergencia en Colombia. Oiga, pero debe ser que Gustavo Petro, además de leer, también veía House of Cards, porque Gustavo Petro estaba pidiendo la plata de emergencias antes de que hubiera emergencias. Claro, para la Guajira. Es decir, antes de posesionarse como presidente, él decía, hay una emergencia de hambre. Él primero dijo, no, en Colombia Que hay declaró el una estado de emergencia de emergencia en la hambre Guajira. y que iba a declarar un estado de emergencia por hambre. No le caló, no cuajó lo del hambre. Entonces, no.
Luego, no, que viene el niño, que viene el fenómeno del niño. Y declaró la emergencia antes de que llegara el fenómeno del niño. Entonces, por eso se la tumbó la Corte Constitucional. ¿Pero por qué? Porque necesitaban plata que se pudiera gestionar rápidamente, porque las únicas platas del Estado que pueden salir muy rápido... Contratación directa, son esas. Son esas, y esas eran precisamente para las elecciones de alcaldes y gobernadores, porque todo coincidió, la emergencia y la plata y el desembolso de las primeras platas. Acuérdese, en 2023 fueron las elecciones en octubre, en 2023 empezó la unidad de emergencia con 600.000 millones de pesos de presupuesto y terminó gastándose 2.400.000 millones de pesos, es decir, con base en esas declaratorias de emergencias, le subieron casi 2 billones de pesos a esa unidad de riesgos para gastar. Ojalá nos acordemos de todos estos nombres, Dios no quiera pase alguna tragedia el próximo año y no haya con qué atenderla, que todos estos nombres salgan a la luz. Oiga, a mí me llama la atención, y para terminar, es el Gustavo Petro de las elecciones presidenciales, cómo cambió. Él era otro antes de esas elecciones, y cuando él dice y empieza a rodearse de los políticos de siempre, de los que pasan de un lado al otro, los Benedettos y los Barrianos y toda esa gente, y él cambia y después se inserta esa manera de hacer política de saque de aquí, use plata pública para allá, apoya a los de allí, o sea, haciendo las mismas marrullerías posiblemente o aparentemente que antes había denunciado. No estoy segura que haya cambiado mucho. En la alcaldía de Bogotá él fue muy parecido, él supo cómo gastarse la plata en propaganda, en agitación política y en ideología. Pero bueno, eso la historia lo determinará. Lamentablemente este caso, por fortuna, la fiscal general creo que en este caso sí está metiendo la ficha para sacar adelante, porque sería insólito que de este caso de corrupción tan evidente, con tantos testigos, nunca había visto un caso en la fiscalía con tantos testigos y tantas pruebas, sería insólito que no pase nada con ellos. Oiga, y nuestro tema, el otro tema es, estamos como frente a la tasa de Llorente. Es decir, hay una pelea, se armó una pelea por una tasa, pero bueno, claro que es una tasa con S y no tasa con Z. Nosotros ahí por meterle el concepto de Llorente. Como dicen ahora, barras. ¿Barras qué? Eso, barras es lo que usan los freestylers cuando alguien hace una movida ingeniosa del lenguaje. Los freestylers, que son estos los raperos que improvisan. Exactamente, pero el asunto es que se ha convertido en un verdadero florero de Llorente la tasa de seguridad que quiere cobrar el gobernador de Antioquia a través del recibo de los servicios públicos, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, más o menos dice sobre mi cadáver. Y esa, que era una muy buena relación, se está desbaratando. Pues lo de la tasa de seguridad, me imagino que muchos saben, decidió el gobernador, dijo, es que la seguridad en Antioquia está manga por hombro porque el gobierno nacional aquí no se mete para nada, entonces no tenemos plata porque los departamentos no tienen plata, diferente a unas pocas inversiones, entonces necesitamos que la gente se meta la mano al bolsillo. Dice él, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, pero quiero hacer algo. Pongamos lo que permite la ley, es que en el recibo de los servicios públicos se cobre un pequeño porcentaje para una tasa, para un impuesto de seguridad, que en el caso que plantea el gobernador y que se lo aprobó la Asamblea esta semana, eso fue la noticia, no es muy alto porque es de menos de 20.000 pesos, es para los estratos 4, 5 y 6, no incluye los estratos 1, 2 y 3, es menos de 20.000 pesos al mes, y además los comercios y las empresas y las industrias, que es ahí donde muchos también están rebotados porque el Consejo Intergremial dijo no queremos más impuestos, Fenalco, no vamos la Andi, todos ellos porque sienten que pues las empresas, digamos, no ha sido un buen año, a pesar de que se ha recuperado a mitad de año, pues no ha sido un muy buen año para las empresas, y a ellas sí es a las que les cobran un poquito más, porque ya se hablaría casi de millones de pesos. Ese fue como el la victoria de Andrés Julián sobre Federico Gutiérrez, porque la bancada de Creemos había dicho que no iban a apoyar. El alcalde Federico... Creemos que es la de Federico Gutiérrez. La de Federico Gutiérrez. Votó con Andrés Julián Rendón. Exactamente, ellos habían dicho que no, y después pasó algo ahí,
sacaron 14 votos positivos y 10 en contra. Y ahí estuvo dividida, pues, sí, pero fue aprobada. fue aprobada. Ahí lo que se está preguntando es EPM, ¿cómo va a jugar ahí, Juan? Sí, digamos que está muy interesante la circunstancia política porque Federico Gutiérrez había advertido junto a EPM la inconveniencia de cobrar la tasa, que tenía problemas de constitucionalidad. La gobernación sacó adelante y dijo que a pesar de la oposición de los gremios de EPM y del alcalde de Medellín, iba a seguir adelante. La semana pasada había afilado a 100 alcaldes y digamos que con esa escena llegó muy fortalecido a la asamblea. Claro, porque cuando salieron todos en contra del, digamos, todo el establecimiento, incluso Álvaro Uribe Vélez también, que ha sido como su mentor político, y Federico Gutiérrez, que fue prácticamente el que le dio mucha parte de los votos, de los votos para ser elegido gobernador, pues entonces el gobernador le sacó una foto con 100 alcaldes ahí apoyándolo, y luego en la asamblea también les dio un golpe. Sí, claro, digamos que fue un quiebre político porque los diputados que estaban ahí como entre las dos aguas, la presencia de los alcaldes sí los frenó un poco frente a sus posiciones. Claro, ¿cómo les decís que no cuando son alcaldes que están viviendo la inseguridad en el territorio, como dicen ahora, ese ¿no? También fue un punto muy interesante esta semana en un montón de cruces de direcciones entre el alcalde y el gobernador, que cuando el alcalde le dijo que no iba a cobrar... sí, porque ese vino el problema, porque una cosa es que se apruebe el cobro, pero otra cosa es cobrarlo, y se supone que que los recibos de servicios públicos son de EPM, sí. Y EPM dijo que no iba a cobrar. Entonces el gobernador salió a responderle que era muy diferente de Medellín, que era un municipio que tenía recursos y buena tecnología en seguridad, a la realidad diferente de Antioquia. Ahí hay como un choque de versiones frente a lo que pasa en el departamento y a las realidades. Y digamos que ahora Claro, pero si EPM no recoge, el grueso del impuesto está en Medellín. Pues Antioquia, los municipios de Antioquia no tienen todas las empresas que pueden dar ese impuesto. Si EPM no cobra, aunque dijo el gobernador está buscando alguna alternativa. Sí, digamos que ahora, ante la oposición de EPM a cobrar, porque digamos que hay un generador del impuesto que va a hacer la gobernación, definiendo con las bases de datos cada cliente cuánto debe aportar. Y otra cosa es el recaudo. ¿Por dónde se recauda? Si EPM no recauda, no hay ningún problema, vamos a utilizar a Valor Más. Valor Más es una filial que se creó en el IDEA, y junto a las pequeñas empresas de electricidad de los municipios se va a hacer el recaudo. El gobernador está muy firme en buscarle una salida al cobro. Pero yo no veo eso tan claro en Medellín. Una cosa es que lo puedan hacer en los municipios. Ahora... Le va a llegar la factura aparte, Luzma. Ayer lo explicaba el gobernador. Pero eso va a costar. Es el recaudo. El problema es que eso va a costar. La intermediación va a ser mayor. Va a montar toda una estructura más grande. Y una para complejidad para el contribuyente. Sí, yo eso no sé cuánto va a costar de la tasa. Entonces no sé si sale más, y ya se redujo, más caro el caldo que las gallinas. Porque una proposición que se hizo en el último debate, la ANDI dijo que pusieran un límite para los altos consumos de los clientes industriales. Y se lo pusieron. Y se lo aprobaron. Entonces hay una reducción ahí, más la intermediación. Digamos que el 1.2 billones que se espera recoger ya va a 150 Hay que decir ahí menos. que de todas formas el gobernador tiene buenos argumentos. Por ejemplo, como decías, en Medellín hay estas cámaras que son de alta definición, que logran identificar bien. En algunos municipios del área metropolitana como Itagüí y Medellín, ya difícilmente un ladrón que persigan las cámaras queda impune, porque lo logran identificar. Entonces lo que quiere el gobernador es poner estas cámaras a lo largo de los corredores de seguridad de Antioquia para poder tener mayor información, de un lado. De otro lado, mejorar las condiciones que podemos ver las fotos. Las condiciones de las estaciones de policía son dramáticas, es decir, da pena que quienes ejercen la labor de policía, que es una labor que los ciudadanos les decimos que cumplan a través de la Constitución, pues vivan en esas condiciones tan malas. También para una cárcel, porque lo que está pasando es que todas las estaciones de policía están con más del 100%, y no debe estar los presos en las estaciones de policía. Es decir, no, la seguridad está manga por hombro, no hay plata y no hay nadie, ni el presidente de la República ni el gobierno nacional está interesado en hacer nada. El gobernador dice, pues hagamos algo
pero de repente entiendo, supongo yo, que el alcalde, como se supone están subiendo un poco los servicios públicos y de pronto Y van a subir más el otro año. más por el tema del gas y de todo, entonces... Y lo que decíamos políticamente es que es muy costoso, que nada es más sensible que la tarifa de servicios públicos, que acá en Medellín es sagrada, pues la gente paga la tarifa de servicios públicos con una regularidad impresionante y entonces es muy sensible políticamente un incremento. Entonces la alcaldía de Medellín se opuso desde que empezó la discusión, porque ya el año entrante va a haber un incremento propio por toda la contingencia que hay en el sistema energético nacional. Lo otro es el análisis político, porque Álvaro Uribe salió antes del segundo debate a decirles pónganse de acuerdo primero, busquen alternativas. Bueno, no saquen la pelea a los medios ni a las redes sociales. Como ya después de que se aprobó, los regañó porque les dijo, sí, está dividiendo y está afectando acá. Y también un trino muy duro de Nicolás Ríos, el secretario de gobierno de Federico, que dice que la terquedad no puede ser la forma del gobierno. Realmente, en teoría, venían gestionando esta diferencia desde las semanas anteriores, pero pareciera que esta semana sí escaló el choque entre los dos, entre el gobernador, lo cual es lamentable porque realmente la ciudad, el departamento necesita es que trabajen de la mano. Es decir, más allá de esta diferencia coyuntural, pues sería lamentable que lo que empezó como un buen tándem para sacar adelante la ciudad del departamento se vaya al traste. Entonces hay un antecedente y es, a Federico Gutiérrez le tocó gobernar cuando Luis Pérez era gobernador, ¿cierto? Y pese a que eran muy distintos, todos los proyectos conjuntos fueron saliendo bien. Eso quiere decir que Federico Gutiérrez tiene un talante propositivo y más. Lo vimos la última vez, muy contentos juntos en la vuelta de Rigo. Ellos se la llevan bien. Yo creería que los otros proyectos corren. Creo que el gobernador se está desmarcando un poco y está buscando también independencia y sobre todo su nombre. que el gobernador trata de hacer cosas. Es decir, se le abona que el gobernador diga, bueno, entonces nos quedamos aquí de brazos cruzados o hacemos algo. Y el antecedente en el periodo pasado, cuando él fue alcalde de Río Negro 2016-2019, tuvo muchas peleas en el municipio porque cobró la valorización, anexó suelo rural a urbano para poder cobrar los impuestos verdaderos en zonas donde había un estrato alto, se metió en una pelea con el transporte, entonces también se buscó muchos conflictos con los alcaldes. Digamos, él está empecinado en unos proyectos y tiene unas ideas firmes y eso lo demostró cuando fue alcalde de Río Negro. Y en realidad este año también ha tenido varias iniciativas que han sido polémicas, pero que muestran a alguien que quiere hacer las cosas, como la de la vaca, como la de que el túnel del Toyo se lo entregue la nación al departamento, y ahora como esta, también la del hambre. En fin, es un hombre como le gusta hacer las cosas. Pues sí, hasta aquí llegamos en nuestro programa, el primer programa de diciembre. Gracias por acompañarnos, día de velitas, noche de velitas, que prendan las luces, pidan muchos deseos y que todos se les cumplan, que tengan un muy buen fin de semana. Les hablamos desde Medellín, desde su mesa central, Juan Diego, Daniel y Luz María.